Hola, buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar conectados hoy con nosotros. Bienvenidos todos los que nos van a ver en vivo y aquellos que posteriormente nos van a ver en diferido en las redes. Quiero siempre recordarles lo importante que es en este tiempo que estamos viviendo el estar conectado a una comunidad de fe, una comunidad que hable de Dios, donde podamos interactuar, donde podamos buscar el conocimiento de Dios. Centro Cristiano Refugio de Vida es una comunidad de personas que buscan y aman a Dios. Le damos gracias a Dios porque ustedes están conectados con nosotros. Le animo a que siga conectado hasta el final. Hoy vamos a compartir un corto tiempo de enseñanza y de oración. Y espero poderles ver hasta el final, que como dije, el Internet pueda ser benigno con ustedes y con nosotros y podamos vernos lo mejor posible. En este corto tiempo estudiaremos la palabra de Dios e intercederemos por las peticiones que usted nos envíe. Permítanme dar una palabra de oración antes de comenzar. Señor, te doy gracias por este día. Maravilloso Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Creemos que tú eres revelación para nosotros. Creemos, Señor, que tú, tal como Jesús lo prometió, nos vas a guiar a toda verdad, nos vas a conducir, nos vas a llevar al conocimiento de Jesús y del Padre. Te pido en esta hora que tú puedas estar por medio de nuestros labios, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos y oídos espirituales y que podamos realmente comprender aquello que tú quieres hablar y de la forma como tú nos lo quieres hablar. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy abordaremos el tema ¿cómo debo orar por quienes me han agraviado? Parte 2. Esto lo hablamos el viernes pasado, ¿recuerdan? Ah, ah, quiero decirles algo, nosotros estamos enseñando una cantidad de principios en la oración. Esto no significa que estamos enseñándole a cómo orar. Los principios nos van a conducir a una vida de oración. Los principios en un momento son teóricos, pero después se vuelven parte de nuestra vida de oración. Y eso es lo que intentamos. Para conocerlos tenemos que saber aplicarlos, tenemos que conocer la palabra, pero posteriormente yo quiero que usted entienda que todo lo que estamos aprendiendo es para que nuestra vida de oración cambie. No es igual orar que tener una vida de oración. Esto lo dice un amigo que ha tratado este tema mucho, el pastor Néstor Blanco. Él siempre hace ese énfasis en la vida de oración. Entonces, todos los principios que medianamente vamos a estarle enseñando es para que se vuelvan parte de usted, parte de nosotros, y que nuestra oración sea transformada y sea transformada en comunión íntima con Dios, en que nosotros podamos hablar con Dios, que Dios nos hable, aprender también que Él nos puede hablar y que el Espíritu Santo intercede a veces por nosotros y a veces intercede con nosotros. Entonces, hablamos el viernes pasado, solamente un breve resumen, de qué nos motiva a orar por la gente a veces que nos hace daño o que nos han agraviado de alguna forma. ¿Qué nos motiva? Nos motiva la rabia, la venganza, nos motiva el celo, nos motiva... ¿Qué cosa nos motiva? Y entendíamos que nosotros no podemos ser en la oración motivados por nuestra carne, sino que tiene que ser una oración motivada por nuestro hombre espiritual, por lo que está dentro de nosotros, que es guiado de acuerdo al corazón de Dios. Pero quiero decirles algo y quiero ponerles algunos principios rápidamente. Número 1, hay decretos de Dios que no está en nuestras manos cambiar. Hay vamos a decir, hay un mover con respecto a la intercesión y a la oración.
Y muchos dicen la oración puede cambiar las cosas. Eso es absolutamente cierto. También es absolutamente cierto que el intercesor interviene en la historia a través de la oración, porque esa es la función que Dios nos ha delegado como intercesores. Pero quiero que entienda algo. Hay cosas que Dios decreta, hay juicios que Dios establece, hay profecías que ya Dios ha dicho que van a ser de determinada manera. Esas cosas que Dios ha establecido, la oración no las puede cambiar. No podemos afectar con la oración ese tipo de cosas. Quiero que por favor vaya conmigo a Jeremías capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí. Fíjense que nombra dos personajes que eran los intercesores por excelencia en la palabra, Moisés y Samuel. Samuel el profeta, Moisés el intercesor que había clamado por el pueblo de Israel, Samuel que había pedido por Saúl, que había ungido a David, etc. Dice, si ellos se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgas. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que muerte a muerte, el que espada a espada, el que hambre a hambre, el que cautiverio a cautiverio, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, y sigue hablando. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya Dios había establecido un juicio. Entonces dice, yo quiero que ustedes entiendan que yo les amo, que ustedes son mis hijos, que como un hijo nuestro puede entrar delante de nuestra presencia, ponerse delante de nosotros y hacer peticiones y muchas veces interceder. Pero hay cosas que Dios no va a cambiar, sencillamente son decretos que Dios ha puesto. Por ejemplo, Dios profetizó en Mateo 24 en adelante, en varios pasajes en Daniel, cómo van a ser los últimos tiempos, qué es lo que va a suceder. Entonces, nosotros eso no lo podemos cambiar. Lo que va a venir definitivamente va a venir. Lo que va a acontecer definitivamente va a acontecer. Ciertamente Dios sigue entregando y poniendo en nuestros hombros la responsabilidad de seguir siendo en estos tiempos y en los tiempos del fin luz y sal de la tierra hasta que Él regrese a buscarnos. Para eso permanece la iglesia, para eso permanece el Espíritu Santo a través de nosotros. Pero no podemos inmiscuirnos, no podemos juzgar humanamente lo que Dios ha designado en su soberanía, porque Él es absolutamente soberano. Muchas veces Dios va a responder, muchas veces Dios va a hacer cosas que a nosotros no nos agrada. Hay juicios que Él va a establecer que probablemente nosotros lo hubiéramos hecho diferente. Pero ese es Dios, Él es totalmente soberano. Y nosotros no podemos ni encontrar peleándonos con Dios, ni juzgando lo que Dios está haciendo. Quiero abrir un pequeño paréntesis, quiero hablarles del peligro operativo de lo que llaman hoy en día decretar. No voy a entrar en la parte teológica si esto es bueno o es malo, si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, si esto interviene en la soberanía de Dios. No es mi tema en este momento, sino quiero enseñarles que esto es una práctica que los cristianos estamos teniendo y quiero cómo nos está afectando esta práctica de decretar, de que de repente yo quiero algo y lo decreto en mi vida. Yo decreto que voy a tener dinero, yo decreto que soy prosperado, yo decreto y decretamos cosas sobre nuestra vida, algunas basadas en las promesas de Dios y otras en nuestros deseos humanos de lo que queremos hacer. Pero déjenme decirles algo. Muchas veces cuando nosotros decretamos algo sobre nuestra vida, sobre la nación, sobre la familia o sobre otra persona, desconocemos los principios incambiables de Dios. Hay cosas que Dios no va a cambiar. No importa si yo lo decreto
o no lo decreto, ya Dios lo estableció de una manera. Por ejemplo, nosotros decimos, yo decreto cielos abiertos en este lugar, pero es que los cielos abiertos no nos toca decretarlos a nosotros. Dice la palabra que el que abre los cielos, que el que cierra los cielos es Dios, como consecuencia del pecado, como consecuencia de la bendición. Entonces, no está en mí el decretarlo o el no decretarlo. Segundo, cuando yo decreto, muchas veces me vuelvo pasivo, solo esperamos el actuar de Dios. Es decir, yo decreto que Dios me va a sostener. Yo decreto que Dios va a traer comida a mi casa. Yo decreto que se abren los cielos y que aún la gente impía va a traer riquezas a mi vida. Bueno, pero yo debo hacer algo. Yo debo moverme. Yo tengo que interactuar con los milagros de Dios. Como siempre decimos, en todo milagro sobrenatural de Dios, hay una parte grande o pequeña que me corresponde a mí hacer. Cuando Dios sanaba a los ciegos y sanó a gente, ¿por qué? Porque se lo pedían, pero ellos se movían a buscar a Jesús. Cuando Jesús sana al siervo del centurión, el centurión se mueve a pedírselo. ¿Cómo iba a conocer Jesús que él estaba enfermo? Bueno, el centurión hace su parte para que Jesús hiciera la de él. Y lo tercero, bueno, no nos mueve a hacer esa parte que nos toca en el milagro. Déjenme leerles, por favor, Éxodo capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y esto es un reclamo de Dios a Moisés. Porque dice, ¿por qué clamas a mí? Si ya tú debes saber cuál es mi pensamiento, ya tú debes saber qué es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué te dedicas a clamar a mí? ¿Es que acaso no sabes lo que yo voy a hacer? Sea por una respuesta de Dios, o sea, porque no conoces lo que Dios quiere hacer. Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Yo te he dado autoridad, dice el Señor, en este caso. Yo te he dado una autoridad, ejércela. Yo voy a hacer el milagro, pero ejerce la autoridad que yo te he entregado. Yo te dije que te voy a liberar, ya tú lo sabes, ¿no entiendes? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me sigues pidiendo si tú sabes, si tú conoces que yo voy a librarte? Dice, y extiende la mano sobre el mar y divídelo. Wow, mira esta expresión, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Qué significa? Yo lo voy a dividir. No, lo va a dividir Dios. Pero el acto de yo meter la vara en el mar hace que ese acto de fe produzca un efecto espiritual sobrenatural donde Dios va a intervenir. Y fíjense lo que dice, y entran los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Es decir, yo voy a hacer mi parte y me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Finalmente, este tipo de oración, cuando uno ora como debe orar, cuando uno decreta donde debe decretar y hace la parte que a uno le toca, todo en conjunto termina dándole la gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, este punto era bien importante que lo entendamos. Segundo punto que quiero tocar hoy. Hay unos salmos que muchos han dado en llamar salmos imprecatorios. Voy a leer un par de salmos. Y quiero que piensen qué implica esto para nosotros, porque muchos también van al Antiguo Testamento, toman estos salmos y tratan de aplicarlos a sus enemigos, a la gente que le han hecho daño, o gente que está haciendo daño en general al país o a quien sea. Fíjense por un momento el Salmo 35:6. Dice, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. De repente el salmista dice eso. Después el Salmo 94 es un salmo de oración clamando por venganza. Y el Salmo 109 del 6 en adelante dice, pon
sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¡Wow! Fíjense esta oración. Y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para su pecado. Sean sus días pocos, tome otros oficios, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, etc. Amó la maldición y esta le sobrevino, y quiso la bendición y ella se alejó de él. Entonces, ¿qué hacer con estos salmos? Debo orar de esa manera. Escuche, estos salmos normalmente expresan más el deseo del que oraba que el corazón de Dios. Ahora entienda algo, estamos en la era de la gracia. No es nuestra tarea maldecir. Yo creo que esto es tremendamente importante. Hay cosas que Dios puede mover a hacernos, pero no podemos andar en la vida primero echándole salmos imprecatorios a los demás, deseándole el mal a los demás, usando como excusa a Dios, o usando como excusa que alguien en algún momento usó este tipo de salmos para ir en contra de sus enemigos. Inclusive, ¿se acuerdan cuando Jesús sopla sobre los discípulos el Espíritu Santo? Escuche, primero sopló el Espíritu Santo, es decir, les trajo revelación. Les dijo, ahora tienen mi espíritu, ahora saben cómo deben orar. Y dice, todo lo que ustedes retengan les será retenido y todo lo que ustedes suelten será suelto. Pero esto tenía que ver más con el tema de iglesia que con el tema de personas. Y esta gente, con el tema de personas en la iglesia que no quieren cambiar de ninguna manera de actitud. Ahora, quiero ponerles un ejemplo para ver si esto lo pueden comprender. Dios castiga a todos diferente. Escuchen, esto es muy, muy importante. Castiga diferente a lo que nosotros creemos que se merece. Voy a leer Hechos capítulo 12, versículo 20, donde habla de que Herodes termina muerto por gusanos, comido literalmente por gusanos, por haberle quitado la gloria a Dios. Uno muchas veces toma este ejemplo y dice, todo aquel que le quite la gloria a Dios, mire, ahí hay una sentencia, va a ser comido por gusanos. Ahora, la gran pregunta es, y es una pregunta que le hago a usted, que me la hago yo, ¿por qué Dios no hizo lo mismo con gente, por ejemplo, como Fidel Castro? ¿Por qué este hombre que merecía tantas cosas, que fue un brujo, que fue alguien que hizo pactos diabólicos, que fue alguien que hizo maldad, que fue alguien que directa o indirectamente mató a mucha gente, que hizo mucho daño en toda Latinoamérica por mucho tiempo? ¿Por qué murió lleno de años? ¿Por qué no fue cortado? ¿Por qué el juicio de Dios no vino sobre él? Ahora, el juicio de Dios vino sobre él, eso es incuestionable. Hay un juicio por el que él va a pasar cuando él resucite nuevamente y sea juzgado en el tribunal de Cristo, indudablemente. Pero en esta tierra, Dios va a juzgar al hombre dependiendo de cómo él quiera hacerlo. Entonces, no está en nuestras manos el maldecir. No está en nuestras manos el dejar de orar por las personas. No está en nuestras manos hacer daño con la oración. La oración tiene que ser un vehículo de bendición, un vehículo que lleve la palabra, un vehículo que ore por el perdido, un vehículo que transmita la esperanza y el amor de Dios aún a aquellas personas que nosotros creamos que no son salvables por Dios. Acuérdense que toda persona en esta tierra, y eso lo hablamos el viernes pasado, toda persona es redimible por la sangre de Cristo. Y no tenemos que ver a la gente en el momento de la maldad, sino que tenemos que proyectarlo en lo que Dios puede hacer con ellos. Y yo les ponía un ejemplo de un pastor muy amigo que era sacerdote de María Leonce y hoy en día es un pastor. Y un pastor de años, un pastor
con un ministerio renovado, con una familia hermosísima. Pero ¿qué hubiera pasado si en un momento hubiéramos podido tener la visión de este hombre haciendo hechicería, sacrificios, cortándose el cuerpo? ¿Cómo lo habríamos visto? Habríamos orado por su salvación, habríamos orado por él. Entonces todo está en las manos de Dios. Y quiero ir ahora en este punto que es el más importante. ¿Cuál es entonces la forma correcta de hacer las cosas? Porque hasta ahora hemos hablado de lo que no debemos hacer. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Número uno, escuchen. Cada uno cuando ora debe indagar y purificar las motivaciones que tiene. Debe pedirle a Dios que sane las heridas, que sane las cosas de nuestro pasado, que sane las experiencias traumáticas, que nos libre de amargura, que nos libre de celos, que nos libre de envidia. Porque si eso permanece en nosotros, desde esa perspectiva de dolor, desde esa perspectiva absolutamente carnal, van a salir nuestras oraciones. Entonces van a ser oraciones imprecatorias, oraciones maldicientes, o en el mejor de los casos, oraciones en contra de la voluntad de Dios o en contra del corazón de Dios. Ciertamente, dice el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En este mismo salmo, David oraba y decía, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Hay cosas que yo ni sé que están ocultas. Entonces, lo primero cuando voy a orar, cuando tengo un dolor, cuando no sé cómo orar, es, Señor, purifica mis motivos. No permitas que yo ore con mi corazón de carne. Permita que yo ore con tu espíritu, con tu corazón, con el corazón del Padre. Que yo pueda ver en mi espíritu como tú ves a la persona y no como yo la veo, como tú la ves en el futuro y no como yo la veo en el presente. ¿Por qué Dios agarró a Gedeón y le dijo, hombre forzado y valiente, cuando era un cobarde en el momento en que Dios se lo dice? Porque Dios le estaba hablando de propósito, le estaba hablando de a dónde lo iba a llevar, no de lo que era en aquel momento, sino hacia dónde lo iba a conducir. Entonces lo mismo va a ser con nosotros. No veas al malvado en el espacio donde está ahora, en el tiempo como está ahora, sino a dónde Dios lo puede conducir y cómo Dios le puede salvar. Número 2, ponga en su oración misericordia y amor, que le haga conocer el corazón del Padre. Cuando usted ore por sus enemigos, ore por misericordia. No ore por venganza, no ore por maldición, ore por misericordia, ore en amor. Ore como el Padre lo ve. ¿Se acuerdan cuando Jesús, y lo hablamos otra vez el viernes pasado, decía, Señor, Padre, perdónalos? Decía Esteban, lo estaban apedreando, lo estaban matando, y ahí estaba Saulo de Tarso. Dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Es decir, quitó de los hombros de Saulo de Tarso esa responsabilidad. Significaba que Saulo de Tarso no era pecador. No, él era pecador y Dios iba a tratar con ese pecado. Pero él le pidió a Dios que lo perdonara, que no le tomara en cuenta ese momento de maldad, sino que de alguna forma él pudiera llegar a conocerlo. Tercero, cuando no sepas cómo orar, levanta tu causa al cielo, llévalo al tribunal del Señor. Dile, Señor, yo no sé cómo hacer. Encárgate tú de las consecuencias. Que tu prioridad siga siendo, como lo dije en el punto anterior, orar con misericordia. Que la persona se arrepienta, que la persona cambie de actitud y póngale eso delante de Dios. No tome usted determinaciones, deje que Dios determine. No vea las consecuencias que usted
crea que deban acontecer, sino vea las consecuencias que Dios va a permitir en la vida de él. Y que si va a permitir cosas duras y pruebas y situaciones difíciles para que él se vuelva a él, bueno, que Dios la permita, pero que sea Dios y no yo a través de salmos imprecatorios diciéndole, bueno, que sea eliminado de la tierra, que sea quitado. Fíjense una cosa, vuelvo al ejemplo de Fidel Castro. No solamente murió él, sino que está gobernando su hermano. Sus hijos siguen vivos. Está su generación caminando en esta tierra, no fue juzgada. Entonces, solo eso está en las manos omnipotentes, omnipresentes y omnisapientes de Dios. Eso se llama la soberanía de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice, exhorto ante todo a que hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, no por los que nos caen bien, no por los que te parecen que están bien, no por los que crean que están haciendo las cosas bien, por todos los hombres. Ora por los malos, ora por los que te han agraviado, ora por aquellos que ni puedes ver, ora por ellos, por los reyes, por todos los que están en evidencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere, y vuelve a repetir, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el corazón de Dios. Él quiere que todos los hombres se arrepientan y vuelvan a la verdad. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. El corazón de Dios no es un corazón de venganza. Dice la palabra, Dios es un Dios celoso. Y muchas veces Dios se va a presentar como el que te ama, como el Padre amoroso, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Cuando Él establece un juicio, lo va a establecer. Pero por encima de todo eso no está en nosotros juzgarlo. Está en nosotros orar por todos los hombres. Punto número 4. Dios va a alinear tu corazón correctamente. Entonces, no ores como sientas hacerlo, ora como Dios te ordena hacerlo. Si Dios te ha ordenado, ama a tu enemigo, ora por tu enemigo, ora por aquellos que te hacen daño. Decía el Señor, es muy fácil orar por lo que ama, eso lo hacen los impíos. Lo difícil de ser creyente es orar por aquellos que te han dañado, que te han agraviado, que te han herido. Y eso es lo que tienes que sacar de adentro, porque esa oración es la que te sana. Esa oración es el bálsamo de Galaad, que te va curando las heridas, que las va cerrando. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, y que lleves a otros a reconciliarse con Dios. Otro punto, pídele a Dios, Señor, ayúdame. Cuando alguien me hace daño, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia en cómo debo actuar. Hágame ser sabio, no me haga ser reactivo, no me haga pegar gritos, no me haga tratar de defenderme, no me haga montarme por encima. Permita que Dios se encargue. Señor, deme la sabiduría. A veces tengo que hacer silencio y esperar que Dios me revele. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Es decir, haz lo bueno con todos. Decía una famosa frase, haz el bien sin mirar a quién. Eso es lo que nos toca hacer el bien. No importa si no nos parece, si hay dolor. Y por último, ayúdame a entender que todo lo que pasa, aún los que me hieren en mi vida, es un plan de Dios sobre mi vida. Es decir, Jesús necesitaba un Judas al lado, lo necesitaba. Judas lo iba a traicionar, iba a ser doloroso, pero tenía que estar ahí para formar el carácter de Jesús. La traición formó a Jesús, formó su carácter.
Él tenía que entender lo que iba a sucederle al hombre natural, a nosotros. Por eso dice la palabra que Él padeció todo lo que nosotros vamos a padecer, pero sin pecado, dice la palabra. Pero sin pecado. Entonces, esto va a cambiar nuestra oración. Esto va a transformar nuestra forma de orar. Yo quiero que usted se adentre a cuando tenga esta vida de oración, cuando usted empiece a intimar con Dios. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder? Que va a empezar a conocer el corazón de Dios. Usted va a sentir en su espíritu cómo debe orar. Usted va a sentir cuando haga ciertas oraciones, wow, estoy orando de una forma equivocada. No es la manera como Dios quiere que ore. Quiere que ore de esta manera, sea la forma como Dios le indique. Pero ¿sabe qué? Siempre vaya a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos la vez pasada en Samuel? Cuando Samuel decía, lejos esté de mí que yo no pida por este pueblo. El pueblo se había equivocado. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Uno diría, bueno, si él se olvidó de Dios, olvídate tú también de él, deja que Dios se encargue. Y decía Samuel, Señor, que yo no peque, es decir, era un pecado no seguir orando, no seguir intercediendo, no seguir pidiendo por ellos, por los que estaban en maldad, por los que le habían dado la espalda a Dios. Seguía siendo el deber de Samuel interceder por ellos. Y lo mismo le pasaba a Moisés. No importa cuánto el pueblo se desviaba, siempre Moisés intercedía, siempre Moisés pedía. Él se molestaba con el pueblo, pero cuando llegaba delante de Dios, inclusive se acuerdan la famosa oración, o lo que él decretaba o lo que él le pidió a Dios, Señor, si tú nos vas a borrar a ellos del libro de la vida, bórrame a mí, bórrame del libro de la vida también. Él probablemente en esa forma reactiva de ser de Moisés no sabía ni lo que estaba pidiendo, pero Dios tuvo compasión, tuvo misericordia y escuchó la oración intercesora de Moisés, porque Moisés tenía un corazón de amor hacia Dios y un corazón de amor hacia el pueblo. Y él se volteaba hacia Dios y le decía, Señor, perdónalos, por favor, mira lo que están haciendo. Y después se volteaba hacia el pueblo y decía, ustedes han pecado, vuélvanse a Dios. Es decir, intercedía delante de los hombres por Dios y delante de Dios por los hombres. Amén. Eso es lo que hay o lo que está en el corazón de Dios. Y esa es la forma como nosotros tenemos que orar. Entonces quiero que entienda algo. Esto es lo que forma parte de la vida de oración. Vuelvo a repetir, la vida de oración tiene que ver con intimidad con Dios. La vida de oración no es que tiene que ver con, y ahora está muy de moda eso, de oraciones que nos pase, diga, repita esto conmigo, repítalo de esta manera, o pase esta oración a 10 contactos para que todo el mundo ore de esta manera. No. Aquí tenemos que ver lo que Dios quiere para cada cosa y para cada uno de nosotros, porque Dios trata con cada uno de nosotros de una forma individual. Como siempre hacemos, aquí tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiéndole a Dios. Recuerde cómo vamos a orar, recuerde cómo lo vamos a hacer, que nuestras intenciones sean limpias, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos sane. De un corazón sano salen oraciones sanas. De un corazón que perdona, salen oraciones que perdonan, salen oraciones con misericordia. De un corazón que está libre de celos, libre de envidia, salen las oraciones más hermosas, porque son oraciones que vienen directamente del corazón de Dios. Y cuando a veces no sepamos el cómo orar, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él ore con nosotros y ore por nosotros, porque Romanos dice que el Espíritu mismo va a interceder con gemidos indecibles, con gemidos que nosotros los hombres no podemos
de descifrar, pero que Él va a orarlos. Amén. Vamos a orar. Yo quiero llevarles a un tiempo de oración. Nos quedan algunos minutos. Y por favor, quiero que oremos juntos y que oremos desde la perspectiva del perdón, desde la perspectiva del dolor. Daniel, cuando oraba por la nación, Daniel reconocía que todo el pueblo había pecado. Él no. Él amaba a Dios. Él entendía a Dios. Él, dice la palabra, permiso, que él oraba hasta 3 veces al día y oraba en público. Pero cuando oraba por el pueblo, él se identificaba con el pecado del pueblo. Es decir, decía, Señor, yo también he pecado como este pueblo ha pecado. Entonces, vamos a pedir por los pecados de esta nación. Dios nos ha traído a esta Venezuela a vivir. Dios nos ha traído a este lugar a vivir. Pero además Dios nos ha metido en este mundo, en esta era global, donde todo el mundo nos afecta de alguna manera, donde hemos sido afectados por pecados que otros han cometido en otros lugares. Entonces vamos a pedir por la idolatría, vamos a pedir por la gente que ha blasfemado, por la gente que ha hecho pactos satánicos, por la gente que se ha desviado de los principios de la palabra de Dios, estableciendo principios humanos, por violaciones, por las orgías, por los asesinatos, por los crímenes. Y digamos por un momento, Señor, yo soy el culpable. Yo me identifico, Señor, con los pecados de esta tierra. Yo me identifico, que tú tengas misericordia, que tú perdones, Señor, que tú veas a esta tierra con ojos de misericordia, que tú no la juzgues conforme a tu justo juicio. Y como decía Daniel, nos acercamos a ti, Señor, no confiados en nuestra propia gracia o en nuestra propia benignidad, sino en tus muchas misericordias. Es decir, no porque nosotros seamos buenos, sino porque tú eres bueno. Te clamo por esto, Señor, te lo clamo. Señor, quiero pedirte inclusive, sabemos que toda esta cuarentena que proviene del COVID, esto es un juicio tuyo, Señor, sobre muchas cosas que han pasado en esta tierra. Padre, nos arrepentimos. Señor, estamos pasando juntos y nos identificamos con el pecado que ha traído juicio sobre esta tierra, Señor. Tenga misericordia, por favor. Mire, Señor, a todos los que de una u otra manera han sido afectados, directa o indirectamente, por esta cuarentena y por esta contaminación de este virus que está a nivel mundial, Señor. Queremos pedirte también por liberación, Señor. Mira a todos los que están presos, a todos los que están presos físicamente, para todos los que están también, sus almas están atadas, están presas, están detenidas. Libéralas en el nombre poderoso de Jesús. Si alguno de los que nos escucha está sintiendo que su alma ha sido atada, en el nombre de Jesús, que sea ahora libre y que entres en el proceso de Dios para que seas sanado, para que seas libertado. Trae, Señor, queremos orar por la sanidad, por la influencia de toda este virus, Señor. Queremos pedirte por el estado emocional de los médicos y de toda la gente a nivel mundial que está involucrada en la parte sanitaria, por los enfermeros, por los bomberos, por los rescatistas, por los médicos, Señor, que a veces tienen que confrontar en el día a día a gente que muere y que ellos están incapacitados para hacer algo. Señor, tenga misericordia. Haga también que todos los recursos materiales puedan llegar a sus manos, que los medicamentos, que todas aquellas cosas por su seguridad puedan llegar
a las manos tal como tienen que llegar de los médicos, que ellos sean protegidos, que los insumos médicos puedan llegar a pacientes, a hospitales, que puedan llegar a donde deben llegar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido también ahora, Señor, por cada familia que nos va a escuchar o que está representada o que en algún momento va a escuchar o va a ver este video. Yo te clamo, Señor, que tú les bendigas, que tú pongas un muro de gracia y de protección a su alrededor, que tú bendigas a cada niño, a cada esposa, a cada esposo, Señor, a todos los que conforman hogares, que tú les cuides, Señor, que tú perdones toda mala enseñanza, todo el hogar disfuncional que exista, que tú hagas que ellos entren en procesos tuyos y sean restaurados en el nombre de Jesús. Trae sanidad a los matrimonios, trae sanidad a las familias, Señor. Te lo pido por amor de tu nombre. Trae sanidad, Señor. Sana las heridas que fueron hechas en la niñez, en la adolescencia, heridas de padres a hijos, de esposos a esposas, odios. Todo eso rómpelo, Señor. Pero rómpelo a través de los procesos sanadores que solamente tú sabes hacer. También queremos clamarte por toda enfermedad en el nombre de Jesús. Dice la palabra que por tus llagas ya nosotros hemos sido sanados. El cómo tú lo haces yo no lo sé, Señor, porque yo entiendo que hay procesos en los cuales nos involucras y que tú no vas a saltar, que tú lo vas a permitir en nuestra vida también para formar nuestro carácter. Pero es nuestro deber orar por los enfermos. Entonces quiero poner delante de ti, quiero nombrar todo tipo de cáncer. En el nombre de Jesús, todo el tipo de enfermedades cardíacas o cardiovasculares, todo lo que eso implica en el nombre de Jesús, todas enfermedades renales, de la parte renal, de la parte urológica, en el nombre de Jesús, toda enfermedad que contamina, incluyendo el virus, Señor, que ahora estamos teniendo en todo el mundo, por la malaria, por las enfermedades neurológicas, Señor. Quiero clamarte por aquellos que en su mente están sufriendo, pero también por aquellos, Señor, que enfermedades neurológicas le han afectado. Padre, y especialmente por la desnutrición, Señor. Vemos que por no alcanzar los alimentos hay muchos desnutridos y sabemos, Señor, cuánto eso daña al cuerpo y al ser humano, especialmente en niños y ancianos. Haga un milagro, Señor. Te clamo por un milagro. Que de una forma sobrenatural, no importa lo que ellos coman, tú hagas que sus células sean alimentadas, que sean fuertes para resistir todo embate de enfermedad que llega a sus vidas en el nombre de Jesús. Queremos poner especialmente, hay una petición que me hicieron el día de hoy, por una mujer que se llama Rocío Sierra. Ella vive en Colombia y yo no sé quién es ella, no le conozco, pero sé que está en una necesidad. Señor, tenga misericordia. Nosotros enviamos tu palabra sobre ella. Sánala físicamente, sánala emocionalmente, sánala económicamente, sánala, Señor, en ese dolor, en esa aflicción que ella está viviendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos en la oración del acuerdo para que tú, Señor, puedas intervenir en las necesidades de ella y en cualquier otra necesidad aquí representada o presentada delante de ti. Gracias, Señor. Y te damos gracias por este día. Quiero agradecer a todos los que nos han escuchado hasta ahora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tener la paciencia por estar en internet. Si crees que este mensaje te ha bendecido, si tú lo sientes que ha sido de bendición para tu vida, quiero rogarte varias cosas. Número uno, si estás en Facebook, compártelo, por favor. Coméntanos cualquier cosa. Para nosotros es sumamente importante que tú nos digas
que tú nos comentes inclusive cómo mejorar. Dale además a me gusta para que eso pueda seguir ampliando la cantidad de mensajes a donde pueda llegar. Queremos que la palabra de Dios llegue. Este es el medio que Dios ha escogido. Esta es la herramienta que Dios ha escogido por estos tiempos. No sabemos hasta cuándo vamos a poder abrir nuestros templos, pero hasta ahora la iglesia está abierta y esta es la iglesia. Amén. Entonces permitamos que esto llegue a todo donde pueda llegar, que aquellos lugares que el diablo nos había quitado, nosotros los retomemos en el nombre de Jesús. Si entraste tarde o te costó esta conexión, quiero decirte que todo esto va a quedar grabado en Facebook, pero también va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, Secreto Centro Cristiano Refugio de Vida. Si te cuesta entrar, ve a YouTube y bájalo. Eso no te va a tomar tanto tiempo de internet y ahí lo vas a poder ver. Cuando lo veas, por favor, si no lo has hecho, suscríbete en YouTube y activa la campana. Eso hace que nuestros videos sean reproducidos con mayor frecuencia y muchos más puedan acceder a esta palabra que les pueda bendecir. Ayúdenos, por favor, en esto. Es nuestro deber ocupar los espacios con la palabra de Dios. Y esta palabra que estamos predicando es la palabra pura de Dios. Recuerden, guárdense. Seguimos en cuarentena. Escuche, sea prudente en lo que haga. Pero recuerde esto y téngalo en su corazón y hágalo parte suyo. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Les bendecimos. Bendecimos su vida. Reciba el saludo y la bendición de mi esposa Sisi. Reciba el saludo de mi hijo Santiago, que están aquí detrás de cámaras en toda la parte técnica, agradecidos con ellos. Y Dios les bendiga. Cuídense mucho y el domingo nos vemos con un mensaje poderoso que va a transformar tu vida. Dios te bendiga.